es que bienvenido a Latinoamérica, que Dios los bendiga, estamos para servir. Nelson. Tu micrófono, Nelson. Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este segundo webinar enfocado al manejo interdisciplinario en cirugía bariátrica. Hace unas semanas tuvimos uno enfocado a nutrición y este es el segundo que lo dedicamos para el manejo y el abordaje psicológico. Nos da mucho gusto que estén con nosotros y haber aceptado la invitación. También a Mary Ann por hacer la coordinación de este seminario. Y pues no les quiero quitar más el tiempo, más que decirles que todos los meses estamos trabajando en el Consejo Directivo de IPSOLAC para desarrollar una agenda enfocada tanto para el manejo quirúrgico como el manejo interdisciplinario del paciente con obesidad. Nos va a dar gusto estarnos viendo. Están programadas las sesiones el segundo jueves de cada mes y el cuarto jueves. Entonces los esperamos. Y no nos despedimos, aquí vamos a estar participando durante este seminario y le damos la bienvenida a Mary Ann y a nuestras panelistas del día de hoy. Gracias. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes. Es un gusto para mí estar aquí coordinando este módulo y pues que espero que sea de mucho interés y pues de mucho aprendizaje. Yo soy Mary Ann Mosty, soy psicóloga clínica, trabajo en el Centro de Nutrición y Obesidad, en el Centro Médico ABC desde hace 16 años y pues tengo desde que tenía yo 22 años, o sea, anteayer, que estoy trabajando en obesidad y cirugía bariátrica. Quiero agradecer al doctor Nelson Rodríguez y al doctor Estuardo Berens por esta oportunidad para coordinar este módulo y que además me da mucho gusto que se nos dé esta oportunidad porque creo que la parte de psicología y psiquiatría en ciencias afines, en cirugía bariátrica es muy importante porque pues los cirujanos operan muy bien a los pacientes, pero creo que quien ve toda la parte emocional y adaptativa del paciente después de una cirugía de este tipo y en cualquier procedimiento para pérdida de peso, pues somos los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Que es que creo que siempre lo he dicho, que es un proceso mental la pérdida de peso y la adaptación postquirúrgica. Entonces, pues estoy muy agradecida que nos den este espacio. Y esta noche tengo el gusto de presentar un magnífico equipo de ponentes y panelistas. Están con nosotros la maestra Verónica Prati, la doctora Florencia Ramírez, la licenciada Viviana Lazagni, la maestra María José Leiva y el doctor Carlos Telles, que son de diferentes partes de Latinoamérica. Y pues bueno, la doctora Prati y la doctora Florencia Ramírez serán nuestros panelistas de esta noche. Para presentarles un poquito, la maestra Verónica Prati es psicóloga clínica con especialidad en trastornos de la conducta alimenticia, tiene un diplomado en psicología bariátrica, es co-coordinadora del diplomado de intervención psicológica en cirugía de obesidad del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Junto conmigo, yo soy la otra co-coordinadora y pues bueno, es docente también de la Universidad ITESO de Guadalajara. Bienvenida, Verónica. Y les doy también la bienvenida a María Florencia Ramírez. Ella es médica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especialista en psiquiatría, magíster en psiconeuroendocrinología de la Universidad de Favaloro, médica psiquiatra del equipo de trastornos alimentarios y obesidad desde el Servicio de Salud Mental del Hospital General de Agudos Dr. Carlos Durán, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y psiquiatra del programa de unidades bariátricas. Bienvenidas. Y bueno, pues ellas les van a presentar a nuestros profesores. Vero. Ay, perdón. No, no te preocupes. Una disculpa, ¿a quién me toca presentar primero? Es como entre amigos la reunión. Claro, a Viviana. A Vivi de toda la vida. A Vivi de toda la vida, ustedes ya son conocidísimas.
Perfecto, pues muchas gracias por la invitación. Como decía Marian, como un gusto tener estos espacios, es algo muy importante para nosotros poder, como de alguna manera, si bien todos tenemos la sensación que todos hacemos lo mismo, la parte de poder rever y repensar las cuestiones está mucho mejor para nuestros pacientes. Este año fue un reto para todos, pero bueno, por suerte tenemos esta oportunidad de seguir juntándonos. Les voy a presentar a la licenciada Viviana Lasagni. Ella es licenciada en Psicología, diplomada en Psicología Bariátrica, es gerontóloga, miembro de la Federación Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica y de la Sociedad Argentina de Cirugía de Obesidad, que es la SACO. Actual secretaria del Comité de Salud Mental de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, miembro del Comité Organizador de los Congresos Internacionales de Cirugía Bariátrica en Mendoza, Argentina, y del primer Congreso Intermedio IPSO, capítulo latinoamericano a cargo de la sesión de psicología bariátrica desarrollado en la misma ciudad. En Mendoza es un congreso que extrañamos mucho, Vivi, no ir este año. Integrante del equipo interdisciplinario de la Clínica Quirúrgica de la Obesidad desde junio del 2008 y continúa actualmente en Mendoza, Argentina. Es coautora del libro Psicología Bariátrica, Aspectos Psicológicos de la Obesidad, de la Universidad Editorial de Universidad Massa, Mendoza, Argentina, se los recomiendo mucho si lo pueden leer. Coautora y compiladora del libro Cirugía Bariátrica, Abordaje Interdisciplinario de Tratamiento Quirúrgico. Bueno, así podríamos seguir hasta cuándo, Vivi. No, está bien, está. Bueno, muy bienvenida, de verdad. Adelante, por favor. Muchas gracias a la organización y además, como siempre decimos, es un placer encontrarse con amigos y la verdad que, como decíamos al principio, nos estamos extrañando un montón. Así que bueno, vamos a la ponencia, vamos a compartir. Vamos por acá. Bueno, realmente agradecer también a Mari y a toda la organización de IPSO-LAC, porque realmente un placer poder estar y poder compartir justamente con todos ustedes. No puedo sacar las ventanitas, a ver, ¿cómo puedo hacer? Disculpen. Si No. podés, Vivi, arriba tenés como la opción de cuál es la vista que querés tener. Pero no, es como que me aparecen muchas ventanitas y no se va. Bueno, en realidad lo que vamos a la ponencia de hoy se trata justamente de la intervención psicológica para lograr un éxito en la cirugía bariátrica y cuáles son los desafíos futuros que tenemos por delante. ¿Cuál es el rol fundamentalmente del psicólogo bariátrico dentro del equipo bariátrico? Cuando nosotros tuvo gran auge la cirugía bariátrica en Latinoamérica, que fue alrededor del 2005, en algunos países más, otros en menos, pero más o menos alrededor del 2005, en realidad el rol del psicólogo bariátrico se centraba en lograr una valoración psicológica para determinar la aptitud del candidato a cirugía bariátrica. Pasaron de estos 15 años y en realidad hoy es muy grato reconocer que hemos logrado justamente intervenir en todas las fases de ese proceso quirúrgico, tanto en el prequirúrgico como durante la hospitalización del paciente y también en el postquirúrgico. O sea que hemos ganado mucho terreno en estos 15 años que nos tocó armar todo, porque en realidad eran muy pocas las herramientas con las cuales contábamos en ese momento. Es importante saber cuáles son los aspectos psicológicos y psiquiátricos asociados a la obesidad, cuáles son los trastornos más frecuentes que están asociados a esta patología. Tenemos distintos estudios, los más recientes, este primer estudio que justamente del 2012, que dice que la obesidad severa se asocia con una carga psicosocial significativa que incluye un deterioro en la calidad de vida, la imagen corporal, el comportamiento sexual y otras áreas del funcionamiento sexual. También tenemos este segundo grupo de autores que realizó también una investigación donde ellos claramente ven
cómo aparecen en los pacientes bariátricos distintos trastornos que tienen que ver con trastornos del estado anímico, trastornos alimentarios y, perdón, creo que me fui, perdón, ahí está, con trastornos del estado de ánimo y también trastornos bipolar y trastornos que tienen que ver con trastornos por atracón y otros que han sido diagnosticados. Entonces, estas patologías asociadas a la obesidad se ve altamente en los pacientes que nos toca abordar para evaluar en cirugía bariátrica. Tenemos este tercer grupo de investigadores donde dice que muchas personas que buscan la cirugía bariátrica presentan conductas alimentarias muy problemáticas y factores psicológicos y comorbilidades psiquiátricas que pueden afectar negativamente los resultados futuros postquirúrgicos. Y tenemos uno más, y este es muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos han evaluado que existe trastornos asociados a la obesidad, pero que también ellos manifiestan que podrían subtipificar la obesidad tanto en obesidad con trastornos psiquiátricos como no psiquiátricos. Esto también es muy importante porque acá justamente se puede ver cómo aparecen estos estados en cuanto a trastornos alimentarios y también se empiezan a observar disfunciones en las funciones ejecutivas y cognitivas. Y esto es algo que hay que estudiarlo más a fondo y no dejar de evaluarlo. Entonces, si nos llevamos por otro lado por el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, podemos ver que los trastornos ligados a la obesidad, justamente hay trastornos alimentarios, como puede ser el trastorno por pica, el trastorno de rumiación, trastornos por purga, por atracón, el síndrome de ingestión nocturna y otros asociados al estado anímico que tienen que ver con los trastornos de ansiedad, depresión, distorsión de la imagen corporal y también con impulsividad. Esto es muy importante saberlo porque justamente yo al momento de investigar tengo que saber cuáles son los trastornos más frecuentes para poder avanzar y tener las herramientas adecuadas. Entonces, en los casos que aparecen estos trastornos asociados a la obesidad, ¿desaparecen posteriormente a la cirugía bariátrica? Tenemos distintos estudios. El primer grupo dice que los hallazgos muestran que a pesar de que no se discute obviamente la importancia de la pérdida del peso y la mejoría de las comorbilidades, la literatura en general sugiere que los trastornos como la depresión y la imagen corporal en los pacientes que se encuentran en seguimiento pueden persistir largo tiempo. También otros investigadores en este segundo grupo también encontraron que los trastornos perduran posteriormente a la cirugía y que en los casos de trastornos por atracón, si bien desaparecen después de la cirugía, aparecen otros trastornos alimentarios distorsionados, ¿sí? Entonces, y lo que más persiste son los trastornos por ansiedad, a diferencia o en relación a los trastornos depresivos. El tercer grupo dice que después del bypass gástrico hay una pequeña minoría de pacientes que desarrolla trastornos por consumo de alcohol. Esto lo hemos visto y seguramente María José lo va a tocar cuando hable de reganancia de peso, pero aparece esta sustitución del comportamiento que dejan de comer y beben alcohol, ¿sí? Por otro lado, también el cuarto grupo de investigadores habla de que los pacientes se tienen que adaptar a una imagen corporal nueva y todo ese proceso requiere, ¿sí?, una preparación. Es muy importante la preparación para cirugía bariátrica. Nosotros cuando hablamos de preparación, a los que no son psicólogos, por ahí les suena a que tenemos que estar preparando a los pacientes como 5 años. No,
no es así. En realidad, desde que se inicia el proceso de valoración, ¿sí? Todo tiene que ir como a la par y acompañar al paciente, inclusive después de la cirugía, porque la imagen corporal, lógicamente, cuesta mucho más adaptarse a la nueva imagen real que la imagen física o todos los cambios físicos que aparecen. Bien, entonces, ¿cuáles son las intervenciones del profesional de la salud mental y cómo va a favorecer los resultados para cirugía bariátrica? Lo fundamental o la recomendación principal es que hay que establecer protocolos de valoración psicológica estandarizados. Tenemos que tener registro. Si no tenemos registro, no podemos provocar cambios a largo plazo. Tenemos que tener la evidencia de lo que estamos transmitiendo. Tenemos que evaluar los trastornos asociados a la obesidad con las herramientas adecuadas. Por eso decía, es importante saber cuáles son los trastornos que aparecen para yo poder justamente abordar ese tipo de trastornos. Digo esto porque muchas veces dicen, bueno, pero mis pacientes no presentan esto. A veces uno no pregunta, ¿sí? Y los pacientes a veces no van a manifestar algunos inconvenientes que pueden llegar a tener. También es importante informar sobre los indicadores diagnósticos al equipo y otorgar un plan de tratamiento. Es importante también informar al paciente, indicar los tratamientos psicológicos o psiquiátricos asociados a la obesidad y, como decíamos recién, realizar una buena preparación psicológica. Las valoraciones psicológicas siempre es importante que sea o que se dé en torno al equipo quirúrgico. Siempre es importante que se lleve a cabo dentro del equipo quirúrgico. A veces no todos tienen el privilegio de poder trabajar con equipos, pero bueno, lo ideal sería que podamos abordar esta patología justamente a través de la interdisciplina. Y los psicólogos que abordan esta patología también tienen que ser especialistas en obesidad y conocer de los procedimientos quirúrgicos. La decisión de la cirugía tiene que estar a cargo del equipo y no tiene que ser unilateral, ¿sí? Siempre es importante que el equipo tome la decisión. Y el paciente no se debe ir solamente con el apto o no apto, sino que le tengo que dar una alternativa de tratamiento. Por eso creo que es importante justamente que el abordaje multidisciplinario también empecemos a ver, ¿sí?, otro tipo de servicios que le podríamos brindar al paciente más allá de la parte quirúrgica. Tenemos que otorgar apoyo psicológico individual. A veces por la gran demanda los equipos tal vez no pueden otorgar este servicio, pero sí coordinar con otros profesionales de la salud, tal vez fuera del equipo, o asesorar en cuanto al seguimiento de alguno de los pacientes, identificar cuáles son los factores protectores y de riesgo que favorecen la adherencia al tratamiento. Esto es fundamental, ¿no? El tema de la adherencia. Implementar dispositivos psicológicos grupales prequirúrgicos, instrumentar también dispositivos de seguimiento, al menos hasta un año es lo más apropiado, pero también ofrecer servicios que tienen que ver con los brotes o con las recaídas y saber que los pacientes tienen que saber que dentro del equipo hay un espacio de encuentro donde voy a poder seguir viendo mi patología y brindando apoyo psicológico constantemente. Los síntomas detectados es importante considerarlos y abordarlos, independientemente a que sea un trastorno que no admita la cirugía, una contraindicación, que no admita la cirugía. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad. Es importante que desde el momento que yo lo diagnostico, ese paciente tenga tratamiento, porque si no, a la larga, ese trastorno seguramente va a provocar recaídas. El equipo bariátrico tiene que
tener en cuenta cuáles son justamente las indicaciones desde la salud mental. Entonces, ¿cuál va a ser el gran desafío del área de salud mental dentro de los equipos bariátricos? Fundamentalmente, lo que venimos repitiendo durante esos 15 años que yo les mencionaba al principio, la atención tiene que ser interdisciplinaria, ¿no? El paciente bariátrico debe estar abordado por un equipo bariátrico, tenemos que incorporar protocolos de cirugía, indicaciones de salud mental unificadas y fijas, antes y después de la cirugía. Creo que en eso tenemos que afianzarnos un poquito más y ponernos más de acuerdo en esto, así como las nutricionistas lograron tener el ABC, creo que los psicólogos también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que promover servicios de salud mental para el tratamiento de la obesidad, no solamente el tratamiento quirúrgico, sino también para el tratamiento no quirúrgico. Tenemos que generar un financiamiento para estos servicios por las empresas de salud, ya sean públicas, estatales, privadas, pero es importante que se sepa que dentro de los pacientes que presentan esta patología es muy importante el abordaje psicológico. Y también tenemos que configurar un marco de seguridad laboral y legal para el desempeño del psicólogo dentro de los equipos bariátricos, ¿no? A veces uno se pregunta, bueno, ¿y si el cirujano se va, qué pasa con el resto del equipo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante afianzarnos en este rol, por eso decía, no solamente en lo bariátrico, sino en la obesidad. Por eso creo que muchas colegas, amigas, que hace mucho tiempo venimos construyendo en esta disciplina, en realidad no solamente estamos construyendo para la cirugía bariátrica, sino que creo que estamos construyendo una psicología de la obesidad. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias nuevamente a la organización. Ahí les presento también a la licenciada Palma, que trabaja junto conmigo, y esos son los 2 libros que hemos escrito con el equipo sobre el abordaje interdisciplinario y psicología bariátrica. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Vivi. Continuaremos. ¿Hola? Sí, buenas noches. Hola, sí. Bien. Me toca a mí presentar al doctor Carlos Telles, que es médico cirujano y psiquiatra de la Universidad Austral de Chile. Es diplomado en psicoterapia psicodramática, diplomado en la práctica psiquiátrica desde la teoría a la complejidad clínica por SODEPSI, y es autor del libro Obesidad, una enfermedad mental. Trabaja actualmente en el Centro de Obesidad de la Clínica de Universitaria de Puerto Montt. Adelante, un gusto. Bueno, igualmente, muchas gracias. Un gusto participar en esta actividad. Y bien, vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Bien, bueno, yo les voy a hablar de esta presentación que se titula De la obesidad a la ortorexia. El ser humano evolucionó como cazador-recolector con un gasto energético alto y adaptado para la ingesta de alimentos provenientes directos desde la naturaleza, vale decir, alimentos no procesados y no refinados. Yo creo que es importante esto considerar porque nos da una idea de cómo esto va evolucionando y nos deja más claro también la relevancia y algunos aspectos muy importantes que tienen que ver con la alimentación. De esta forma también tenemos un intestino que es bastante largo, tenemos entre intestino delgado e intestino grueso más de 8 metros de intestino, pues justamente está diseñado para sacar el máximo provecho de estos nutrientes enteros, integrales que encontramos en la naturaleza. Y entonces esto tiene mucha relevancia, puesto que harinas refinadas, azúcares refinadas, ¿cierto? La harina refinada, por ejemplo, que se hace incluso polvo, ¿cierto? Si uno la toca así salta el polvo, o hasta en las bolsitas sale la harina por los lados, muy fina, refinada, como dice la palabra, se absorben incluso desde la boca.
así también, entonces, este sistema digestivo no tiene tanta utilidad si consideramos el consumo de este tipo de alimentos. Y bueno, también tiene relevancia si consideramos el consumo de otros alimentos refinados, como por ejemplo el arroz refinado, ¿cierto? A propósito de esto mismo, de la evolución, tenemos que ver que no solo nuestro sistema digestivo está adaptado al máximo para obtener estos recursos de alimentos integrales, sino que también nuestro sistema nervioso. Entonces, tenemos que visualmente, por ejemplo, a la izquierda, ustedes pueden ver, ¿cierto? Unos jabalí, ¿cierto? Que están como camuflados un poco entre la selva. Entonces, nuestros sentidos están diseñados para captar inmediatamente estos estímulos, ¿cierto? Recordarlos y saber actuar como para poder obtener un alimento, ¿cierto? Y bueno, lo mismo pongo en la imagen de la derecha, donde aparecen unas manzanas, ¿cierto? Entonces, también nuestro cerebro va a detectar inmediatamente estas señales y las va a recordar. Y esto tiene mucha relevancia, puesto que este sistema también a nivel cerebral va a ser muy fácil de engañar o de atraer, por ejemplo, por medio de la publicidad y los colores y todas las imágenes que nos van a resultar muy llamativas, porque como ya dije, nuestros sentidos están agudamente especializados para detectar y para recordar estas señales. Lo otro es que en la naturaleza, ¿cierto? Tanto alimentación y movimiento van totalmente de la mano, no están separadas, no pueden estar separadas. Entonces, se podría decir que el ser humano es el único animal en la naturaleza que come sin la necesidad de realizar movimiento. Y bueno, de hecho, si vuelvo a la imagen anterior, aquellos alimentos que tienen una mayor densidad energética, como en el caso de los animales, por ejemplo, requerirían una mayor demanda de esfuerzo para poder obtenerlo, a diferencia de aquellos alimentos que energéticamente son menos densos energéticamente, ¿cierto? Que es más fácil obtenerlo. Pero como decía, en la naturaleza, alimentación y movimiento, es importante que entendamos esto, van de la mano, ¿ya? Así nosotros deberíamos siempre mantener un cierto nivel de activación y de movimiento. Y por otro lado, esto de que nuestro organismo está diseñado para el consumo de comida entonces real, verdadera, comida auténtica, entera o integral, como la que aquí aparece, ¿cierto? Y hoy en día estamos cada vez más claros que la mejor alimentación va a ser aquella alimentación que esté basada en plantas y granos integrales, y es lo que ha demostrado mayor beneficio en todas las áreas de nuestra salud, y hacia allá apunta la alimentación finalmente. Entonces, este tipo de alimentos, o sea, los alimentos que mencioné anteriormente, hay que diferenciarlo de otro tipo de sustancias como las que presento acá, que son el resultado, ¿cierto?, más bien de la manipulación y del procesamiento o ultraprocesado de alimentos, que en palabras, por ejemplo, de Michael Pollan, quizás ni siquiera debiesen ser dignificados, dice él, con la palabra de alimentos, y más bien podríamos llamarlo quizás otro tipo de sustancias, para los cuales nuestro cuerpo no está diseñado, y que además los estudios neurobiológicos han demostrado que se relacionan fuertemente con comportamientos adictivos, ¿cierto? Al igual que en otro tipo de adicciones, como aquí aparece, las alteraciones cerebrales vendrían siendo muy similares en el caso de adicciones a la cocaína, al alcohol, a la heroína, por mencionar algunas. Entonces, la cirugía bariátrica lo que viene a demostrar también es que se produce una recuperación de estas alteraciones neurobiológicas, ¿cierto? Hay recuperación de receptores a dopamina, tanto en el corto plazo, luego después de la cirugía bariátrica, vale decir alrededor de los 2 meses, hasta también el estudio de la derecha lo muestra a los 2 años, y esa recuperación de receptores también ocurre en el caso de péptidos opioides, como lo muestra este estudio en pacientes con obesidad mórbida. Entonces, este componente adictivo es importante entenderlo también porque guarda relación con otro tópico que es el de transferencia de adicciones, ¿cierto? Donde sabemos que los pacientes con obesidad con frecuencia transfieren sus adicciones desde la comida hacia otro tipo de adicciones. Con frecuencia vemos el tabaco, el juego, el alcohol, ¿ya? Y porque en el fondo lo que existe detrás es mecanismos neurobiológicos comunes, y se dan no solo en el paciente bariátrico, sino que esto lo podemos ver en la población general, que cuando las personas comúnmente, ¿cierto? Cuando dejan de fumar empiezan a comer más, o cuando dejan de beber empiezan a fumar o a comer. Respecto a este punto y del componente adictivo, quisiera destacar aquí un aspecto que creo que es muy importante. Bueno, la capacidad de disfrutar con el tiempo va disminuyendo, esto explicado por la tolerancia, y los comportamientos de búsqueda en las adicciones más bien van al aumento.
Esto sería importante por lo que podríamos llamar la ansiedad de consumo, ¿ya? Puesto que el mismo consumo de alimentos procesados o ultraprocesados va generando este enganche adictivo que hace que cada vez necesitemos más o las personas necesiten más de ese consumo y se produzca, se agregue una ansiedad por consumo sobre todas las otras causas de ansiedad que nosotros ya en general conocemos. Para explicarlo de manera más clara, una persona que consume a lo mejor 10 cigarrillos o 20 cigarrillos al día, si deja de fumar, va a experimentar gran ansiedad de consumo. Entonces, va a ser lo mismo que va a ocurrir en una persona si deja de comer alimentos procesados, ultraprocesados, partiendo por harinas y azúcares refinadas. En la medida que deje de consumirlas y tiene un enganche adictivo con ellos y un consumo importante, va a experimentar mayor ansiedad y deseo de consumo, como ya explicaba, de la misma manera como ocurriría en una persona que deje de fumar. Esto es importante y estaría detrás entonces, lo podríamos entender así, de por qué, por ejemplo, en el trastorno por atracón, la restricción o la suspensión del consumo genere en la persona mayores atracones o mayor deseo de consumo, porque lo que hay detrás es entonces este enganche adictivo y esta ansiedad que va en aumento. Y que lógicamente en el caso de que se cese el consumo y se mantenga la persona abstinente en el tiempo, esa ansiedad va a lograr un mayor nivel de modulación. En relación a este tipo de alimentos también, ¿cierto? Procesados, ultraprocesados, es entonces que apareció este etiquetado, ¿cierto? Haciendo reaccionar un poco a las personas, a la población, alertando del riesgo que involucra el consumo de este tipo de alimentos, que yo sé que también este etiquetado se implementó recientemente en México y se ha ido implementando en otros países. Información clara a los pacientes respecto del riesgo de este tipo de alimentos altos en azúcares, sodio, calorías, etcétera. Y que en realidad, si uno lo analiza de alguna manera, uno podría decir que este tipo de alimentos también vendrían siendo, guardando las diferencias, lógicamente, un equivalente de alguna manera a drogas de diseño, digamos, que están hechas específicamente para generar placer y un enganche en las personas. Entonces, acá también es donde uno ve que la industria ha ido generando una influencia muy grande. Por ejemplo, estas con indicaciones, por ejemplo, nutricionales, que de pronto todos hemos ido siguiendo, pero que también va generando un daño importante en la población, con algunos productos como los que aquí vemos que nos han acompañado desde la infancia, ¿cierto? Y muy recomendados de pronto al desayuno, por ejemplo, pero que si nosotros vemos son sustancias que la verdad van a generar bastante riesgo y consecuencias que no son muy positivas en la población, como por ejemplo hoy día vemos en los niños índices de sobrepeso, obesidad mayores incluso alrededor del 50% de los niños. De esta forma lo que quiero mostrar es que el consumo de alimentos procesados quizás no sea muy distinto, ¿cierto?, del consumo de otros tipos de sustancias como las que aquí aparecen, como los alcoholes, y a lo mejor, ¿cierto?, vuelvo a repetir, guardando ciertas proporciones, llevarse algunas latas de cerveza en el carro del supermercado no sea muy distinto de llevarse algunas barras de chocolate. Las enfermedades que se van a relacionar al consumo de este tipo de alimentos, yo creo que más o menos ustedes las conocen, ¿cierto? Ya todos las sabemos, dislipidemia, diabetes. No las voy a mencionar todas por un tema de tiempo, pero quiero que vean ahí brevemente. Seguro que faltan muchas más también: reflujo gastroesofágico, gastritis, infertilidad, anovulación, incontinencia urinaria, prolapso uterino, disfunciones sexuales, hernias lumbares, hernias de partes blandas, están relacionadas con el consumo de estos productos, finalmente, el consumo y sobreconsumo. E incluso la pandemia, lamentable pandemia que estamos enfrentando actualmente del COVID, donde sabemos que a mayor niveles de obesidad hay mayor también mortalidad, claramente. Entonces, estas enfermedades relacionadas al consumo, si uno las observa, son mucho más que las generadas por la adicción al tabaco, que en sí la adicción al tabaco va a producir hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, cardiopatía coronaria, enfermedades cardiopulmonares, inflamatorias y cáncer. Y bueno, todas estas en realidad también van a ser producidas por la comida procesada. Entonces, es decir, es mucho más que la misma adicción al tabaco. Entonces, el tema de la adicción a la comida lo destaco porque quizás no hemos levantado suficientes alarmas, y a los niños, por ejemplo, hoy en día les estamos dando este tipo de alimentación sin ningún control, ¿cierto? Y es frente a lo cual debemos empezar a generar un cambio, ¿cierto? Este tipo de consumo está excesivamente normalizado hoy en día.
Y sería importante considerar esto además, porque aquí aparecen los gráficos de las tablas de la última encuesta nacional de salud en Chile, donde se observa al centro que entre los 30 y los 64 años de edad, el 85% de la población tiene sobrepeso o obesidad, y lo que es peor, digamos, de entenderlo, es que el 40% de la población en ese grupo etario amplio entre los 30 y los 64 años de edad, el 40% tiene obesidad. Lo interesante acá es que este grupo de población en sus infancias no estuvieron expuestos al consumo de alimentos procesados y ultraprocesados de la forma como están expuestos nuestros niños hoy en día. Entonces, eso es un aspecto que nos debe preocupar de manera considerable. Con todo esto, entonces, es que aparece la necesidad de un cambio, ¿ya? Y quizás ya un poquito desde antes viene surgiendo esto de la ortorexia, que fue, ¿cómo se puede decir así? Acuñado el término en el año 1997, relacionado con un trastorno obsesivo relacionado con la alimentación saludable, y que se podría definir como orto, recto y justo, y orexia, apetencia, significaría apetito correcto. Entonces, viene en respuesta a todo este desorden previo que existe, ¿cierto? La ortorexia entonces se caracteriza por una preocupación marcada por la calidad, valor nutricional y pureza de los alimentos, si estos han sido expuestos a sustancias como pesticidas, hormonas, colorantes, productos químicos carcinogénicos, etc. Y la persona puede gastar tiempo o dinero excesivo en leer, adquirir o preparar alimentos saludables, experimentar culpa o angustia excesiva por consumir alimentos insanos, etc. Entonces, acá en este punto es que yo creo que podemos ubicar a la ortorexia en el extremo opuesto a la obesidad, ¿ya? Haciendo un paralelismo, por ejemplo, tenemos que en la obesidad existe un bajo interés por la calidad de los alimentos, en tanto en la ortorexia existe un alto interés por la calidad de estos, en términos de que sean saludables y puros. En la obesidad va a haber una escasa percepción de riesgo respecto de los alimentos, ¿cierto? Procesados y ultraprocesados específicamente. Escasa percepción de riesgo, da lo mismo si el niño consume, si el adulto consume, está algo totalmente normalizado, a nadie escandaliza. En cambio, en la ortorexia sí se produce una especie de escándalo. ¿Cómo le vas a dar eso a tu hijo? Oye, pero eso es tóxico. Entonces saltan las alarmas rápidamente. En la obesidad hay una menor preocupación por la salud, en cambio en la ortorexia hay una alta preocupación por la salud. La persona con obesidad podría decir, también tener un menor apego hacia la vida y decir, bueno, de algo hay que morir. En cambio, una persona con ortorexia quizás quiera vivir hasta los 100, 120 años y ojalá en muy buenas condiciones. En la obesidad, por otro lado, hay un bajo control de impulsos. En la ortorexia más bien existe un alto control de impulsos. En términos neurobiológicos, podríamos hablar de que la obesidad se va produciendo fenómenos de tolerancia, como antes mencioné a propósito de las adicciones, y en la ortorexia más bien se produce un fenómeno inverso, que sería de sensibilización del gusto, ¿cierto? Y de los sentidos hacia, específicamente, también la comida más saludable, lógicamente. Esto no lo voy a explicar completo, pero muestra elementos únicos y compartidos en relación a la anorexia, la ortorexia y el trastorno obsesivo compulsivo. En la ortorexia arriba, como ustedes ven, el foco está en la calidad. Puede haber ciertas creencias no realistas respecto de la calidad o el sentido de los poderes, por decirlo así, de ciertos alimentos. Va a estar el hecho de maximizar la salud, y pueden haber comportamientos como de ostentación, de hacer alarde, de mostrar lo que se está haciendo. La anorexia, bueno, como ustedes saben, abajo a la izquierda, la anorexia va a tener un foco en la cantidad, va a haber miedo al desarrollo de obesidad, alteración de la imagen corporal, y bueno, eso esencialmente. Lo que tendría en común la ortorexia con la anorexia sería, se dice que habría una capacidad de insight más bien baja, sentimientos de culpa por las transgresiones alimentarias, y los pensamientos relacionados con el alimento serían egosintónicos, vale decir que la persona está de acuerdo con aquello que está haciendo. Eso para diferenciarlo, por ejemplo, con el trastorno obsesivo compulsivo, abajo a la derecha, donde la persona tiene pensamientos más bien egodistónicos, es decir, no está de acuerdo con el comportamiento que realiza, es más, también se cuestiona que aquellos comportamientos que podría estar realizando, pensemos en un trastorno obsesivo relacionado con la comida, sea algo que no es razonable, ¿ya? Que quizás es excesivo.
En relación con eso, también en aquello que estarían confluyendo la ortorexia y el trastorno obsesivo compulsivo, podrían aparecer pensamientos intrusivos, ciertos rituales en la preparación de alimentos, foco en la contaminación también, digamos, relacionado con un continuo con la ortorexia, y como elementos centrales destacar algunos como el perfeccionismo, una cierta rigidez cognitiva, rasgos de ansiedad, o algunos problemas de la memoria de trabajo, por ejemplo. Bueno, eso para tener como una mirada respecto de estos tres diagnósticos que tienen cosas únicas y compartidas. Pero a mí me interesa mucho mostrar esta parte de la historia, que tiene que ver con la ortorexia. Esto es un artículo del 2019 y viene a aclararnos un poquito más la película en relación a estos conceptos que han ido apareciendo. De diferenciar la ortorexia nerviosa versus la ortorexia saludable, ¿ya? Como nuevos estilos de alimentación. Entonces, puse aquí un extracto de algunas cositas del cuestionario de ortorexia de Teruel, ¿ya? Que es como lo último que ha aparecido, ¿cierto? Lo que se ha ido validando más. Entonces, algunos tópicos como por ejemplo, ustedes los pueden escuchar, quizás si es mucho leerlo, digamos. La persona se identificaría con esto. Me siento bien cuando como comida sana. Empleo gran cantidad de tiempo en comprar, planificar y preparar comida para que mi alimentación sea lo más sana posible. Considero que mi modo de alimentarse es más sano que el común de la gente. Mi interés por una alimentación sana es una parte importante de mi forma de ser, de entender el mundo. Como principalmente alimentos que considero sanos, no me importa gastar más dinero en un alimento si lo considero más sano. Prefiero comer poco pero sano a quedar saciado con comida que no sea sana, que pueda no ser sana. Y por último, intento convencer a la gente de mi alrededor para que siga mis hábitos de alimentación saludable. Entonces, esto estaría relacionado con la ortorexia saludable, ¿ya? Y si ustedes analizan el contexto en general, es de afectos positivos. En contraste quizás con la ortorexia nerviosa, donde la persona se identificaría con los siguientes tópicos, digamos, como me siento culpable cuando como algún alimento que considero no sano, hablamos de la culpa, digamos de una manera significativa. Mis relaciones sociales se han visto afectadas negativamente a causa de mi preocupación por comer alimentos sanos. Mi preocupación por la alimentación sana me consume mucho tiempo. Me preocupa la posibilidad de comer alimentos poco saludables, componente de preocupación constante. Me siento agobiado o triste si como alimentos que considero no sanos. Evito comer con gente que no comparte mis ideas sobre alimentación sana. Aislamiento social ahí, ¿cierto? Si en algún momento como algo que considero no sano, me castigo por ello. Y por último, los pensamientos sobre alimentación no saludable no me dejan concentrarme en otras tareas. Vale decir que aquí, en este caso, hay claramente un tema afectivo negativo relacionado con este tipo de ortorexia. Bueno, para ir cerrando entonces, creo que lo que nosotros vivimos hoy en día es vivimos en una mentalidad obesogénica, ¿ya? Que debiese ir avanzando hacia el otro polo, que sería el de una mentalidad más bien ortoréxica, ¿ya? De una alimentación correcta. Y esta mentalidad obesogénica la tenemos totalmente normalizada, e incluso la mentalidad ortoréxica la veríamos quizás como una patología. De esta manera también, la cirugía bariátrica, que va a venir a romper múltiples círculos viciosos de la obesidad, como ustedes saben, resistencia a leptina, resistencia a grelina, este enganche adictivo que existe hacia la comida, la cirugía bariátrica nos va a ayudar, ¿cierto?, a avanzar y a ayudar al paciente a transitar en este camino hacia una ortorexia lógicamente saludable, ¿cierto? Y muchas gracias, y bueno, ahí también aprovecho a hacer un poquito de publicidad al libro Obesidad, una enfermedad de salud mental, que publiqué el año pasado y que, bueno, para los que estuvieran interesados está en busca libre y puede ser enviado a distintas partes de Latinoamérica. Muchas gracias, espero se haya escuchado todo bien. Y dejamos de compartir. Muchas gracias, Carlos. Excelente ponencia. Me atrapó mucho. Me quedé con esta frase que dijiste, que la mentalidad obesogénica está normalizada y la mentalidad ortoréxica la tenemos como algo patológico, ¿no? Creo que es algo como un desafío y un reto que tenemos para enfrentar esa parte. Bueno, vamos a presentar a la última ponente que tenemos el día de hoy. Voy a darle la bienvenida a la maestra María José Leiva Velasco.
Ella es psicóloga por la Universidad Central de Chile, magíster de Psicología Clínica de la Universidad Gabriela Mistral, psicóloga en el Centro de Nutrición y Bariátrica de la Clínica Londres, delegada de Salud Mental de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica, directora del Núcleo de Psicólogos de Cirugía de la Obesidad y docente magíster en Conducta Alimentaria y Obesidad en la Universidad de Chile. Bienvenida. Adelante, María José. Muchas gracias por esta invitación. Voy a compartir pantalla para poder... Ok, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Ya. El tema que me corresponde abordar a mí tiene que ver con reganancia post cirugía bariátrica y vengo a proponerles, la verdad es que reflexionemos sobre el tema. No traigo una presentación pensada en hablar de cuáles son los pacientes que reganan y cuáles los que no, sino más bien en que pensemos juntos en cómo recibimos a un paciente que consulta una vez que ha reganado peso, cómo entendemos ese proceso y cómo transformamos esa vivencia de fracaso en una oportunidad para poder construir un tratamiento desde este lugar en el que estamos hacia adelante. ¿Qué cosas sabemos? Sabemos que la cirugía bariátrica es una gran herramienta para el tratamiento de la obesidad, ¿cierto? Hoy en día es algo que nadie discute. Y al mismo tiempo sabemos que no todos los pacientes logran mantener un peso saludable en el largo plazo. Algunos estudios muestran, y como ejemplo de ello, estudios prospectivos, los más largos que hoy día existen son más o menos de 12 años post cirugía, y hablan de alrededor de un 40%, o sea que luego de 12 años de operados, digo, más o menos el 40% de los pacientes mantiene al menos el 30% del peso perdido. Eso quiere decir que hay un porcentaje importante de pacientes que no está logrando sostener esto, y que eso no lo viven desde un lugar de negarlo o de no mirarlo, sino todo lo contrario, lo viven con mucha frustración, síntomas de depresión, lo que no solo tiene que ver con problemas de salud mental, sino que también se reactivan una vez que el paciente va recuperando peso, las comorbilidades asociadas a la obesidad, lo que dificulta aún más la problemática que el paciente está viviendo. El estudio LAPS-2, que nos va mostrando con el tiempo cada vez un mejor seguimiento respecto de qué es lo que va pasando con los pacientes, habla también de que luego de 3 años postquirúrgico, hay un 38,8% de los pacientes que tienen una menor baja de peso respecto de la población total de pacientes que se operaron, tendrían, cuando uno va a mirar sus conductas y sus hábitos, un estilo de vida que no han logrado sostener. Pareciera que aquellos pacientes que logran no solo bajar de peso, sino que mantener esta baja de peso en el tiempo, efectivamente han logrado hacer un cambio en sus hábitos, en su comprensión de su relación con la alimentación y con el autocuidado, que un grupo importante de pacientes no lograría y que estaría asociado con una menor baja de peso. ¿Cuáles son estas conductas? Pareciera que van principalmente en la línea de la ingesta emocional, de mantener conductas de picoteo, de reactivación de trastornos de la conducta alimentaria y de una desregulación emocional que se expresa finalmente en ingesta emocional, ¿no? Como pacientes que cuando se enfrentan a situaciones de estrés les cuesta mucho sostener sus conductas de autocuidado y tienden a abandonar, y esto cada vez va siendo más difícil el retomar. Entonces, hablamos de que aproximadamente el 25% de los pacientes de cirugía bariátrica no logran mantener el peso esperado en el largo plazo. Y pareciera que a medida que nos vamos alejando del tiempo quirúrgico, este número va creciendo. Sabemos además todos los que estamos acá y que trabajamos con pacientes bariátricos que también se nos va dificultando el seguimiento a medida que nos vamos alejando del tiempo quirúrgico, ¿verdad? Lo que nos dificulta aún más, es como un círculo vicioso, ¿no? Sabemos que mientras menos acompañado está el paciente, más probabilidades hay también de que le cueste sostener estas indicaciones en las que hemos estado trabajando. Ahora, 25%, 38%, 40%, estamos hablando de números que no son menores, estamos hablando de un volumen de pacientes altísimos si pensamos en la cantidad de pacientes que año a año se someten a una cirugía bariátrica.
Y yo me pregunto si entonces es un fracaso la reganancia post-cirugía bariátrica. ¿Qué está pasando con estos pacientes y qué estamos nosotros entendiendo y cómo estamos nosotros siendo capaces de comprender y abordar el proceso que viven nuestros pacientes y de cómo acompañarlos en este camino? Y para que podamos entender un poco más esto, creo que es importante ponerle cara. Cuando hablamos de números se nos pierde un poco la vivencia de los pacientes, y entonces quiero mostrarles brevemente, contarles brevemente la historia de una paciente. Ella es Francisca, es una paciente de 35 años. Ella se realizó una cirugía bariátrica con nosotros, con nuestro equipo, y sostuvo tratamiento postoperatorio súper bien por 24 meses. Era una paciente que nosotros destacábamos como una paciente muy adherente, con alto nivel de compromiso, con alto nivel de cambio. Ustedes pueden ver ahí que a los 2 años de postoperada había bajado el 90% del exceso de peso, y además lo había logrado mantener en el tiempo. Era una paciente que cuando se le hacían exámenes, hacía bioimpedanciometría, su porcentaje de masa muscular lo había logrado aumentar, que había logrado una baja de peso de muy buena calidad nutricional. Era como una paciente que uno diría era como la paciente ideal. Luego de que se cumplen 2 años de tratamiento, la paciente empieza a ausentarse de algunos controles. Nosotros tenemos una unidad que se dedica al seguimiento. Es una paciente que intentamos seguir, que la volvimos a invitar a sesiones, a la que llamamos, nos costó mucho y finalmente no logramos que regresara. Nunca por alguna explicación clara, más bien tenía que ver con que no lograba organizarse para venir. ¿Qué pasó con ella? Ella vuelve a control 2 años después, luego de 2 años sin control, o sea, llevaba 4 años operada, y cuando vuelve a consultar había reganado el 30% del peso perdido. Y más que reganar, o sea, más de que los kilos que había reganado, estaba en un lugar de haber soltado un poco todos los avances que habíamos logrado en términos de autocuidado y de hábitos y de relación con su alimentación. ¿Qué le pasó a Francisca en este tiempo? ¿Cómo es que pasaron estas cosas y qué pasó en estos 4 años? Los primeros 2 años ella había logrado hacer actividad física regular. Ella sentía que había traspasado, decía ella, la barrera como de hacer ejercicio obligado, y sentía que era un espacio que la relajaba, que le hacía bien, que había comenzado a disfrutar. ¿Okay? Lo primero que le pasa es que tiene una fractura de tobillo, que además no tenía que ver con deporte, una caída como una caída de muy cotidiana. Tiene una fractura de tobillo, lo que le impide hacer ejercicio por alrededor de 3 meses. Y entonces lo primero que le pasa es que cuando ella intenta retomar, después de estos 3 meses, se le hace tremendamente difícil retomar. Ella dice, era muy raro, era como que el hábito y las ganas habían desaparecido. ¿Qué más le había pasado? Cuando estuvo en tratamiento preoperatorio con nosotros, estaba comenzando un negocio de eventos. Ella es chef y estaba realizando desayunos para empresas y había comenzado a ganarse licitaciones con empresas cada vez más grandes. En el tiempo que la dejamos de ver, este negocio comenzó a ir cada vez mejor y mejor. Ese fue uno de los motivos por los cuales dejó de asistir a controles, lo que era una muy buena noticia en términos de su negocio, de su autoestima, de poder generar una empresa propia. Sin embargo, esto fue como consumiéndole su tiempo, el tiempo consigo misma. Comenzó a saltarse comidas, a picar algo rápido de lo mismo que ofrecía ella en los eventos, que en general eran snacks. Y además, como estaba con una carga de trabajo muy grande, y esta era una empresa que estaba partiendo, era como que ella tenía que hacer todas las cosas, no había un equipo muy grande a cargo de ella, y entonces sus horarios de sueño también se fueron desordenando. Sumado a todo lo anterior, su relación de pareja había entrado en una crisis importante. Desde hacía 3 meses, después de este control que ella vuelve 4 años después, que ella estaba ya definitivamente viviendo sola en un departamento, y entonces ella dice que esto además empeoró el problema, porque ya era menos la motivación de cocinar, llegaba a su casa tarde, comía cualquier cosa, lo que aumentó el desorden alimentario. Cada uno de estos eventos que yo les he relatado son estresores. Estos son todos estrés, ¿ya? Y si recordamos, nuestros pacientes tienen una alta dificultad de regulación de estrés. Es una de las variables que nosotros evaluamos en las etapas preoperatorias. Y entonces, es difícil pensar siento que es difícil no empatizar con cómo se la fue como pillando la vida, y entonces hay como, no es una voluntad de dejar de hacer lo que yo venía haciendo, sino es que es más bien esta sensación como que no me di cuenta en qué momento dejé de hacer todas estas cosas, ¿verdad? Ella dice, me sentía presionada
agobiada. Realizarme una cirugía bariátrica era una de las mejores decisiones que había tomado en mi vida y sentía que lo estaba echando todo a perder y que nuevamente era todo mi culpa. Esto es lo que ella me dice cuando yo le pregunto, ¿qué pasó que te demoraste tanto en volver? Como, ¿qué es lo que te preocupaba? ¿Te preocupaba que te llamáramos la atención? ¿Te preocupaba vergüenza contarnos lo que estaba pasando? Y entonces esto es lo que ella dice, ¿no? La presión, el agobio, la vergüenza, la sensación de que lo estoy haciendo todo mal, a veces nos impide tomar las decisiones adecuadas y poder protegernos. Frente a situaciones de estrés, nuestro cerebro tiende a cerrarse, la mente empieza a funcionar de modo dicotómico, todo o nada, luego todo perfecto o mejor no hago nada. No sé si a través de esto que les estoy contando logran sentir cómo se siente Francisca. ¿Qué creen que hizo que dejara de asistir a los controles? ¿Qué es lo que le hace esperar 2 años para consultar? ¿Qué será lo que le pesa a Francisca? ¿Es solo el peso? Yo de verdad creo que la culpa y la vergüenza a veces pueden pesar mucho, mucho más. Las personas que viven con obesidad suelen sentir que ellos tienen la responsabilidad de todo, ¿no? Que son los culpables. Y la verdad es que yo creo que esto no es justo. Me pregunto si acaso habrá algo que nosotros como equipo y como profesionales especialistas no estamos pudiendo ver en nuestra manera de abordar y de comprender la problemática de la obesidad. Yo pienso que parte de la respuesta quizás podría estar en el tema del estigma y del self-stigma, ¿no? Probablemente todos los que estamos acá hemos hablado ya en alguna oportunidad del estigma, es algo de lo que venimos hablando hace ya varios años en los congresos. Sin embargo, igual me surge la pregunta y digo, cuando hablamos de fracaso postquirúrgico, cuando le decimos al paciente que no se ha hecho cargo de su cambio de hábito, mi sensación es que finalmente estamos haciendo lo mismo. Estamos estigmatizando, estamos culpabilizando al paciente del proceso y siento que estamos como mirando una parte nomás de la problemática y no estamos mirando de vuelta respecto de qué nosotros podemos hacer distinto en nuestra manera de abordar, de recibir al paciente y de construir el tratamiento postoperatorio. Si yo pienso y siento como paciente que la obesidad es mi problema, que es mi culpa, que yo no he sido capaz de seguir las indicaciones que este equipo súper comprometido me dio, que dejé de pasar una tremenda oportunidad y yo siento vergüenza, probablemente se me haga tremendamente difícil volver a pedir ayuda porque mi sensación última es que yo me merezco estar así, que esto es como un castigo. ¿Por qué? Porque la comprensión hasta el día de hoy de la obesidad, a pesar de que hemos definido que la obesidad es una enfermedad crónica, la creencia detrás a la base, como en la generalidad, sigue siendo que la obesidad es un problema de fuerza de voluntad. Mi propuesta entonces es que volvamos al tema inicial, ¿no? Si la obesidad es una enfermedad crónica, si hace más de 8 años que está definida, o más quizá, la obesidad como una enfermedad crónica, multifactorial y progresiva, yo me pregunto, ¿estamos diseñando el tratamiento del paciente bariátrico desde esa perspectiva? Además de pacientes que viven con obesidad, yo he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes con patologías crónicas, otras patologías crónicas, con diabetes y con enfermedad de Crohn, por ejemplo. Y la verdad es que de la experiencia con ellos es que me empezó a surgir esta pregunta, porque me empecé a dar cuenta que la construcción que hacemos del acompañamiento de pacientes como psicólogos en enfermedades crónicas como el Crohn y como la diabetes es totalmente distinta. Estamos construyendo un tratamiento pensando en que vamos a acompañar al paciente toda la vida. Sin embargo, siento que en la obesidad todavía no logramos hacerlo, y menos aún cuando hay una cirugía bariátrica de por medio. Como que siento que se nos olvida esa mirada en algún lugar, o que no la tenemos tan presente. Una enfermedad crónica implica un esfuerzo cotidiano, y entonces yo me pregunto por qué no estamos hoy día educando y empoderando a nuestros pacientes desde ese foco. ¿Por qué no incluimos este lenguaje y esta mirada en la primera conversación que tenemos con los pacientes? Que una enfermedad crónica implique un esfuerzo cotidiano y diario y para toda la vida significa que yo me puedo cansar. Nosotros con los pacientes con diabetes, con los pacientes con enfermedad de Crohn, sabemos que parte del proceso es que van a pasar por fases de negación, que van a pasar por momentos en que les dé una rabia tremenda este diagnóstico, que estén chatos, que digan, ay, pero capaz que estoy en remisión, pero capaz que en verdad esto se me pasó. O que cuando se van a hacer exámenes y todos los exámenes de la diabetes aparecen mucho mejores, vuelve a aparecer la ilusión de que quizás esto se resolvió. Es parte
parte de lo que puede pasar, es parte del proceso. Sin embargo, en toda patología, en estas patologías, tenemos esa conciencia mucho más presente. Sabemos que en toda patología crónica, cuando suspendes el tratamiento, los síntomas reaparecen. Sin embargo, ¿culpamos en esas circunstancias al paciente? Yo diría que no. Cada historia es única. Cada paciente que se realiza una cirugía bariátrica tiene que luego volver a la vida, y tiene que volver a la vida con todas las dificultades que tiene, por ejemplo, con todas las dificultades con las que se encontró esta paciente que les cuento, pero además con todas las dificultades que nos acaba de contar Carlos también en su presentación, ¿no? Con un mundo obesogénico, con una cultura de la comida en la que es súper difícil mantener un hábito saludable sin un esfuerzo consciente cotidiano, del que cada cierto tiempo es súper entendible que uno se rebele. Muchas veces frente a estos periodos de mayor dificultad, de mayor estrés, en que además a nuestros pacientes les cuesta más enfrentar situaciones de estrés, es ahí donde más se tienden a perder. Es difícil en esas circunstancias sostener el autocuidado. Y esto lo hemos podido ver tan claramente este año, ¿no? La pandemia ha tenido un efecto impresionante en el tema de la obesidad, tanto en pacientes que estaban en tratamiento médico, como también en pacientes operados de cirugía bariátrica. Hemos visto cómo la ansiedad ha aumentado, cómo el consumo de alimentos hipercalóricos ha aumentado, y así también como los trastornos de la conducta alimentaria se han exacerbado. ¿Qué le había pasado a Francisca entonces? A Francisca, yo siento que no podemos decir que Francisca dejó de adherir a las indicaciones y entonces hoy día reganó peso porque ella se las buscó, o porque no quiso hacer caso, o porque es su responsabilidad. Mi sensación es que a Francisca la revolcó la ola de la vida, y la revolcó una vez, otra vez, y cuando se pudo volver a mirar, había dejado de lado su tratamiento y a sí misma. ¿Ustedes de verdad encuentran que eso es un fracaso? Yo siento que eso es algo que nos podría pasar a cualquiera de nosotros. De verdad creo que todos merecemos una nueva oportunidad, que los pacientes llegan así como ella a consultarnos cuando han reganado peso. No, de verdad no quieren hablar de esto, de verdad les da muchísima vergüenza, están profundamente desmoralizados. Y creo que brindarles una nueva oportunidad no es solo ofrecer, por ejemplo, una cirugía revisional, que podría serlo, pero creo que tenemos harto que conversar y que hacer antes que eso, que tiene que fundamentalmente que ver con poder entender dónde estamos parados y poder volver a construir un terreno fértil para poder construir cambio. Una de las cosas más importantes que yo he aprendido trabajando con pacientes de cirugía bariátrica es que cada sesión puede ser la última, porque la verdad es que nunca sabemos si ese paciente va a seguir en tratamiento con nosotros o no, por más esfuerzo que pongamos como equipo en ello. Por lo tanto, solo tengo ese momento único para movilizar el motor de cambio, para inspirarlo, para remoralizarlo, para mover alguna tecla que lo conecte con que el cambio es posible. Y creo que esto es aún más importante en un paciente que consulta por reganancia. Antes de educarlo, antes de proponerle un tratamiento, lo más importante es recibirlo genuinamente, alivianar su sensación de culpa y empoderarlo. Porque para que germine un proceso de cambio, necesitamos encender el motor emocional que va a sostener ese cambio, que pueda el paciente darle sentido. Sin motor de cambio no existe el cambio. Todo cambio requiere inspiración, y creo que eso es lo más importante que necesitamos movilizar en un paciente que consulta luego de haber reganado peso después de una cirugía bariátrica. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se genera y cómo se activa la inspiración en otro? Primero buscándola en nosotros, pues, porque para conectar genuinamente con otro yo necesito conectar desde el corazón, no desde la educación intelectual. No es volver a darle al paciente una lista de todo lo que tiene que hacer. Tiene que ver con conectarnos desde nosotros. Por ejemplo, para preguntarnos, ¿por qué estamos trabajando en esto? ¿Qué es lo que nos mueve a trabajar en este tema, con estos pacientes? ¿Qué nos puede estar aquí hoy día, a esta hora, conectados todos, cuando probablemente muchos de nosotros tenemos a los niños así como en mood para poder estar acá hoy día conversando? Mi pasión es inspirar a las personas a volver a creer en ellas, a volver a iluminar sus recursos. De verdad me emociona cuando veo que los pacientes logran volver a construir vida, una vida en la que se sientan empoderados y en la que se sientan más libres. ¿A ti qué te apasiona? Muchas gracias. Muchas gracias, María José, increíble la presentación.
Me quedé con esto que decías, que cada sesión siempre puede ser la última, entonces digo, de alguna manera si entramos a la sesión pensando eso, o sea, como tenemos como una oportunidad diferente, ¿no? O sea, como muchas veces, no sé, yo trabajo como en un hospital público y en un hospital privado, y es diferente el hospital público porque sé que tengo cautivo de alguna manera al paciente y sé que va a seguir viniendo, y para que pase a otras áreas tiene que pasar con todos, pero en un paciente, por ejemplo, del medio privado, o sea, sí puede ser que sea la última vez, ¿sí? Así que muchísimas gracias, y bueno, tenemos que buscar nuestras pasiones para nosotros poder generar pasión en los pacientes. Súper interesante, realmente. Sí, también tener, o sea, es importante destacar que esto de la cirugía bariátrica, o sea, quizás despierta más los pensamientos mágicos de los pacientes, y parte de la reganancia tiene que ver con que muchas veces empiezan como a atribuir, bueno, o sea, que la mera cirugía va a hacerlos bajar, que de hecho inicialmente habitualmente bajan muy rápidamente, ¿no? Después lo que decía Viviana, ¿no? Esto de acompañarlos, porque realmente el tema de la imagen corporal y de los cambios, si bien pueden o no tener, o sea, mi percepción es que también cada paciente es diferente, que tienen sus historias y que evidentemente han pasado por situaciones de estrés que no han podido resolver y han tenido o sea, también tienen cuestiones, o sea, cuestiones de discriminación, pero que en algunos tienen efecto patogénico, en otros no, lo pueden llevar perfectamente, pero tienen otras comorbilidades más físicas. Para mí son bastante diferentes los pacientes, a pesar de que todos llegan a una obesidad mórbida, ¿no? Pero me parece que en este punto del pensamiento mágico aparece esta cosa del posterior, ¿no? De que bueno, soy un fracaso porque esta era mi última oportunidad, y queda como un reduccionismo a que la solución es solamente esa, y no todo esto que decía Vivi también del trabajo interdisciplinario. Nosotros los vemos, los ve la nutricionista, los ve la clínica, o sea, los endocrinólogos, o sea, con los pacientes que tienen más problemas endocrinológicos. Es algo que es difícil también de sostener también un tratamiento crónico, ¿no? El paciente se cansa y eso es lógico. Me parece que eso está, tu paciente me parece que fue parte de un momento, no sé, de Francisca, ¿no? Hablaba. Y también tenemos esto de los alimentos, ¿cómo es? Ultraprocesados, que bueno, que son un aditamento. Perdón que te interrumpa. Antes de pasar como a los alimentos, justo me quedé con algo que estabas comentando, que decías como en la parte como del tratamiento y todo, como que somos todo un equipo que trabaja. Justo había comentarios en las preguntas que decían, ok, si la obesidad es una enfermedad crónica, el tratamiento tiene que ser crónico, pero también es difícil sostener esto a largo plazo. Y en relación a eso hay una pregunta para Vivi que dice, ¿qué tan seguido ella recomienda ver al paciente antes y después de cirugía si ya se sabe desde la valoración que presenta una patología psiquiátrica? A ver, si hay una patología psiquiátrica, obviamente hay que hacer la derivación e iniciar inmediatamente el tratamiento. ¿Cuánto va a durar el tratamiento? Va a depender de los recursos internos de esa persona. Pero lo real es que si es una patología psiquiátrica que no es una contraindicación para la cirugía, tiene que ir el proceso en forma paralela. A ver, lo que decíamos recién, y María José también habló de diabetes y otras patologías crónicas. Nosotros sabemos que pueden haber recidivas y es una posibilidad que está en cualquier patología crónica. Por lo tanto, lo que tenemos que informar, como también creo que lo mencionó María José, de entrada al paciente hay que mencionarle que el tratamiento no es mágico, que pueden pasar estas cosas
y que si pasa tiene que recurrir al equipo nuevamente quirúrgico para poder ver, bueno, o afianzar, mejor dicho, los objetivos para nuevamente disminuir esa reganancia de peso. Pero son cosas que creo que tenemos que quitarle la culpa y el miedo. Puede pasar como pasa con los diabéticos, que pueden tener un pico de glucemia y bueno, hay que volver a actuar. Entonces, la cantidad de sesiones, cuánto tiempo, depende del paciente y también depende de la capacidad del terapeuta. Claro, claro. ¿Sí? ¿Puedo Van de agregar la algo mano. a lo que dice la Sí. Vivi? Y es que yo coincido Adelante. plenamente con lo que dice la Vivi y me quedé pensando en lo último que dijo, que creo que en tantos congresos, ¿no? Hemos hecho tanto esfuerzo por diseñar como un protocolo lo más aplicado posible de cuántas sesiones hay que hacer antes y cuántas sesiones hay que hacer después. Y la verdad es que creo que cada vez nos vamos dando cuenta más que, si bien, por supuesto que tenemos que tener un mapa de ruta de por dónde partimos, qué evaluamos, qué es recomendable y qué no, obviamente que sí, pero cada paciente es tan único que creo que, sobre todo en esa conversación que uno tiene antes de las cirugías, ¿no? Donde uno les explica cómo va a ser el proceso posterior, cómo va a ser el proceso con la papilla, qué te puede costar luego cuando empieces con los picados, con qué dificultades te puedes ir encontrando. Y la verdad es que después, como decimos en Chile, no sé si existe el dicho en otros lugares, pero como otra cosa es con guitarra, como que cuando estás de verdad operado, te empiezas a encontrar con los temas y no son los mismos de un paciente a otro, y tenemos pacientes que el primer mes pasan perfecto y hay otros que lo pasan pésimo y se estresan, y luego hay otros que van súper bien y cuando empieza a enlentecerse la baja de peso se angustian muchísimo. Hay pacientes que adhieren bien a las indicaciones, hay pacientes que no logran nunca ni desde el principio adherir bien, hay otros que les cuesta cuando empieza a flexibilizarse las indicaciones y lo único que quieren es seguir con una pauta hiper rígida. Entonces, creo que el vínculo es lo más importante, que es lo que decía la Vivi recién, ¿no? Como poder construir una relación de confianza, de modo que el paciente sepa que puede recurrir a nosotros para que vayamos construyendo un tratamiento en conjunto de acuerdo a sus necesidades. Que no tenemos como un manual para todos los pacientes post cirugía bariátrica, porque la verdad es que, aunque nuestros equipos médicos nos pidan eso constantemente, en el mundo de la psicología no funciona así, aunque queramos manualizarla, nunca logramos manualizarla tanto, ¿no? Y que tampoco, María José, que tampoco, a ver, todos los pacientes tienen que volver al psicólogo bariátrico en algunos casos, porque es la vida misma, hay eventos y sucesos, ¿sí? Donde como cualquier persona tiene que tal vez recurrir a una psicoterapia y tal vez no tiene que ver con la parte de cirugía bariátrica, tiene que ver con otras áreas. Entonces, bueno, hay que también saber hasta dónde uno puede llegar y hasta dónde uno puede abordar, ¿no? Exacto, muchas gracias. Voy a retomar lo que había abierto Flor para después darle como paso a ella y al comentario que iba a hacer. Es una pregunta que llega para Carlos. Dice, cuando un paciente está ya como en el postquirúrgico, ¿qué tiempo se puede observar un cambio, ¿sí?, en la necesidad del paciente de consumir alimentos procesados y ultraprocesados? Para después darle pie a Flor al comentario que venía. A ver, Sí, mira, súper interesante la pregunta porque es una pregunta compleja, difícil. Lógicamente va a depender de las características del paciente, o sea, eso sin lugar a dudas. Vamos a ver, o sea, va a depender de múltiples factores, va a depender de cuál es el nivel de obesidad que tenía, ser un nivel de una obesidad quizá no tan marcada, o una obesidad, una mega obesidad, una obesidad extrema, y cuál era el vínculo que él tenía con los alimentos en cuestión, digamos, ¿sí? Si específicamente está referido a un tipo de alimento, si está referido a múltiples tipos de alimentos, ¿cierto? Y como, bueno, como hablaba recién, digamos, si ese alimento es comida real o no es comida real, o qué tan artificial puede ser ese tipo de alimentos. Creo yo que en la medida, mientras más artificial, procesado, ultraprocesado es ese alimento, creo yo que es más fácil que se podría sacar de la dieta. Para los tiempos actuales entendemos que llegar a eliminar un determinado alimento podría ser algo improbable. Como ya dije, tenemos una mentalidad obesogénica, entonces no nos cabe en la cabeza que alguien pueda decir, por ejemplo, que no va a consumir nunca más Coca-Cola. Y yo creo que esa mentalidad obesogénica nos involucra también a nosotros como profesionales. Estamos tan metidos en esto, ¿cierto?, que creer que alguien va a vivir su vida sin volver a tomar Coca-Cola,
es algo imposible. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad, pero no en un sentido negativo, culposo, sino que en un sentido positivo, como hablaba en términos de la ortorexia saludable, con un ánimo positivo. Es ahí, si entre medio vas a consumir también, que no sea para autolacerarte, para castigarte, para eliminar todo el tratamiento, sino que es decir, oye, sí, chuta, ya, ok, tendré una culpita porque hice algo que a lo mejor no era lo más adecuado, pero no me voy a matar por eso, o sea, y tampoco ni el tratante ni el paciente. Ahora, bueno, eso en líneas muy generales. Ahora, respecto de los tiempos, yo creo que va a depender de, por ejemplo, el nivel de abuso o derechamente de adicción que tenga la persona, como ya dije, del nivel de cuánto pesa la enfermedad, porque cuando una persona hace un cambio importante tiene y deja de consumir una determinada sustancia, tiene que ver cuáles son las pérdidas que ha tenido en su vida a raíz de esos consumos, ¿cierto? Y poner en la balanza las pérdidas y las ganancias, porque de eso va a salir el nivel de esfuerzo que tú puedas o no, ¿cierto? Si es por tus hijos, si es por tu familia, si es por ti mismo, cuánto realmente has sufrido con esta enfermedad que tú tienes y si vale la pena consumir esa determinada sustancia o no, ¿cierto? Bueno, como digo, podría ser, es algo relativo, podría ser durante un tiempo, podría a lo mejor ser 6 meses, a lo mejor un año, quizás 2 años, tal vez. Es variable. Yo creo que todavía no tenemos respuestas del todo definitivas en relación a estos temas. Pero sin duda que pienso que habría que verlo paciente a paciente y creo que nuestra mentalidad tiene que cambiar desde esta mentalidad obesogénica que tenemos, todos, nosotros también, a una mentalidad de más bien una ortorexia saludable, que es lo que yo quise mostrar en la presentación. Genial. No, yo preguntaba con respecto a la prohibición, ¿no? de los alimentos ultraprocesados. O sea, generalmente, por ejemplo, en los pacientes, porque no todos los pacientes tienen trastorno por atracón, ¿no? O sea, hay un alto porcentaje en esta población. Realmente desde mi paradigma, el trabajo respecto del trastorno por atracón no es la prohibición, porque lo que genera es mucho más deseo, o si hay una restricción, lo posterior es un atracón y una sensación de frustración posterior, y bueno, todo como un círculo descendente, ¿no es cierto? No sé, yo no sé cómo trabajan ustedes, Carlos, esa es mi pregunta respecto de ese abordaje, porque por lo pronto yo tengo otro abordaje, ¿sí? O por lo menos desde ese lado, no tan prohibicionista, sino una cuestión más de hecho nosotros, no sé, en nuestro equipo del hospital hacemos talleres de sensorialidad que tienen más que ver con deconstruir determinados sabores y eso, y es muy interesante lo que va sucediendo, ¿no? Yo tengo ahí un comentario que va con lo que los dos van a decir. ¿Qué tanto se puede ayudar al paciente un poco, además del tratamiento, con medicamento? No sé, que yo respecto a ver, si tiene un trastorno psiquiátrico, sí se puede ayudar muchísimo. Sí, definitivamente es algo que ayuda a su ánimo. O sea, son pacientes, o sea, son pacientes que tienen algunos trastornos depresivos y ansiedades, lo más prevalente. Y esto se puede definitivamente hacer un tratamiento, y esos tratamientos, si bien son largos, no son crónicos, no son para siempre. Es importante, quizás la obesidad sí, por otros factores, otras variables, pero los tratamientos psiquiátricos sí tienen un inicio y un final. Sí, en el caso del atracón, Carlos, ¿qué piensas tú? Claro, bueno, en el caso del atracón, a ver, dos cosas. Uno es que respecto del abordaje psicoterapéutico, yo creo que es central en el caso del trastorno por atracón, tanto del qué es lo que está pasando con la vida de la persona, como por ejemplo el caso de la paciente que muy bien presentó María José, ¿cierto? Cuáles son los aspectos psicológicos no resueltos, el nivel de maduración que tiene la persona, digamos,
posicionamiento ante la vida, no solamente en relación con los alimentos, más la parte cognitivo-conductual, ¿cierto? Referida específicamente a los alimentos, yo creo que el abordaje psicoterapéutico en el caso del trastorno por atracón es muy importante. Y respecto de la medicación, también puede ser medicamentos que se utilicen durante ciertos periodos de tiempo, o podría requerir medicamentos más bien prolongados, ¿cierto? Podría ser medicamentos para los síntomas emocionales, anímicos, ansiosos, o medicamentos más bien para la línea del control de impulsos. Ahora, pero sin duda que en el trastorno por atracón los medicamentos son muy importantes. Respecto a lo que decía Florencia, ¿cierto? Me parece muy importante, yo creo que el concepto de prohibición no es algo que a mí me guste, porque cuando uno habla de prohibición, tú estás haciendo algo a contrapelo, algo que el paciente quizás no quiere hacer, ¿ya? Quizás incluso eso yo diría un poquito más relacionado como con la medicina antigua, quizás es como el cirujano que le va a decir al paciente, usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto, no tiene que hacer. Pero nosotros quizás debemos trabajar desde la perspectiva de lograr influenciar al paciente para que él, ¿cierto?, pueda llegar a conclusiones y haga sus procesos de balance y pueda llegar a decidir que eventualmente, si es que se puede, porque no siempre se puede, y tampoco uno se va a enojar con el paciente si no logra un objetivo que a lo mejor uno quiere y el paciente no está muy interesado en conseguirlo, tratar de que sea el paciente el que elija un determinado camino, tal como yo digo, por ejemplo, no sé, los vegetarianos deciden nunca más comerse una salchicha, ellos no tienen prohibida la salchicha, ellos han decidido no consumir más, y hay muchos ejemplos más extremos todavía, como los veganos, ¿cierto?, que no consumen a lo mejor nada de origen animal y nunca más que eso y nunca es todo lo otro. Entonces, yo creo que es importante eso porque está muy presente esto de la prohibición. Yo creo que uno no tiene que verlo como una prohibición, tiene que verlo como una elección y un camino que tú le vas mostrando al paciente para que ojalá pueda tomarlo, si es que también el paciente está de acuerdo y cree que es uno de los caminos, digamos, ¿cierto? Pienso que es importante porque entre el trastorno por atracón y la adicción a la comida, que son dos formas de mirar que se cruzan. De hecho, el 50% de las personas con trastorno por atracón cumple criterio para adicción a la comida. En el atracón tenemos contraindicada la restricción alimentaria, pero en la adicción a la comida resulta que tenemos indicada la abstinencia. Entonces, más que verlo como una restricción, ¿cierto?, hay que verlo como una abstinencia y que tenga un sentido positivo. Por eso también hablaba de la a ortorexia, por ejemplo, una ortorexia saludable, donde tú le das un significado más positivo a las cosas, o una ortorexia nerviosa, donde más bien el afecto que predomina es el negativo. Es complejo, pero por ahí hay que ir navegando, yo creo. Ok, muchas gracias. ¿Quieres agregar algo, Vero? No, yo lo otro que estaba pensando mientras lo escuchaba a Carlos, que es muy importante cuando hay un trastorno psiquiátrico, hacerle entender al paciente que justamente es un trastorno, ¿sí?, que generalmente lo padecen desde hace mucho tiempo atrás y que ya lo han tomado como algo natural. Entonces, hay términos que se han popularizado, como es el trastorno por ansiedad, el trastorno por depresión. Entonces, bueno, hay que hacer entender que es parte de una patología mental que debe ser tratada con o sin cirugía, ¿sí?, porque eso hace a la calidad y a la salud, a la calidad de vida y a la salud en general. Y nosotros tenemos muy poco tiempo para preparar un paciente. Entonces, es necesario en muchas ocasiones el tratamiento farmacológico, porque yo tengo que disminuir esos montos de ansiedad o de angustia para que después de la cirugía bariátrica pueda cumplir con la dieta postquirúrgica, se pueda adaptar, porque si a la disminución de la alimentación le sumo el trastorno de ansiedad o le sumo el trastorno depresivo, es un caos. Entonces, eso es lo que hay que entender, que más allá Exacto, Vivi. Perdón que los corte un poquitito porque tenemos como 5 minutos y tengo como un montón de preguntas. Creo que está muy bien esto que decía Vivi, o sea que vamos normalizando, como normalizamos la obesidad y el ambiente obesigénico, normalizamos los trastornos mentales y se va como formando parte del paciente, ¿no? Hay como varios comentarios en relación como a la presentación de María José, que decía como esto del desafío de ponernos como en otra mirada y ver como desde otro lugar, como al paciente con reganancia.
y para Vivi hay como muchos comentarios en relación a todo eso, lo que decía de los retos como en la construcción de la obesidad en cuanto al seguimiento. Pero bueno, si nos da tiempo, pero ahora le quiero hacer una pregunta a todos. Quiero abrir una pregunta que nos hace Isbelín Salazar. Ella es venezolana, pero vive acá en México. Nos dice a todo el grupo qué opinamos del movimiento del body positive y cómo consideramos que esto puede influenciar en un ambiente obesigénico o si esto puede influenciar en el ambiente obesigénico. No sé quién toma la palabra. Carlos, te lo tomar la palabra. Esta es una pregunta difícil porque, claro, nadie quiere tomarla porque, hicimos bueno, silencio. tiene su lado A y su lado B, digamos. O sea, en el fondo un poco lo que decía María José también. O sea, aquí tenemos que aceptar que no todos los cuerpos son iguales, que no todas las genéticas son iguales. Existen múltiples factores, como, bueno, como en todas las enfermedades, ¿cierto? Y no todos están al alcance de nuestro control. Entonces, y más allá de todo, también somos todos personas. O sea, si por ABC o porque la vida o porque en mi infancia, no sé, me dieron demasiado alimento o porque tengo un impulso irrefrenable de comer o lo que sea, o mi genética, como ya dije, tenemos que entendernos todos, yo creo, y aceptarnos y querernos. O sea, el cuerpo es una de las tantas variables que existen a nuestro alrededor y si tenemos un defecto u otro o lo que sea, yo creo que tenemos que aceptarnos y el trato no tiene que ser discriminatorio. Ahora, eso no puede, lógicamente, estar relacionado con un favorecer. Como yo explicaba también, no podemos estarle dando a los niños cualquier tipo de cosa, no podemos estar consumiendo cualquier tipo de cosa, ni podemos estar fomentándolo, ¿cierto? Y eso vale para todo. Por eso quizás es tan importante esto de si lo que tú comes es comida real o no es comida real, porque lo que no es comida real, lo que son alimentos procesados, ultraprocesados, mientras más artificiales, la idea es que nosotros no las favorezcamos, porque finalmente se traducen en múltiples enfermedades que van a afectar la vida de la persona. Entonces también cuando hablamos del body positive, yo creo que también tiene que ser en un marco de amplio, pero yo creo que hay que tratar lógicamente de cuidar a los niños, a nosotros mismos, etc. Yo creo que el body positive es una... Perdón. Sí. Adelante, María José. Yo creo que el body positive, me han preguntado un montón del body positive en estas últimas semanas. Creo que es una propuesta interesante en tanto nos moviliza desde los parámetros que tenemos hoy día, por ejemplo, de los ideales de belleza, que están tan interferidos hoy día por redes sociales. Creo que además, con toda la pandemia, que como que el mundo se nos volvió puertas adentro y las redes sociales tomaron aún más fuerza. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero para nosotros, con las personas que trabajamos en además de obesidad en trastornos alimentarios, el aumento de los trastornos alimentarios durante la pandemia ha sido muy preocupante y está muy cruzado con los ideales de belleza. Entonces, me parece que el body positive es un aporte en tanto nos remece y nos dice, a ver, no tenemos que ser todos iguales, no puede ser es el único parámetro, y creo que nos da una vuelta a volver a valorar el cuerpo como desde el amor, ¿no? Como desde el amor, desde el cuidado, desde el quererme sin tener que estar todo el rato como desde la autocrítica, ¿ok? Pero creo que también nos pone en un lugar como de una delgada línea, que siento que es lo que a mí me hace como ruido respecto al body positive, que es esto como de normalizar la obesidad y dejar de mirarla como una enfermedad. Entonces, creo que es como ni lo uno ni lo otro, ¿no? Creo que tenemos que está bien cuestionar el ideal de belleza, como que todos tenemos que ser iguales, que siento que hace muchísimo daño, sobre todo a las personas más jóvenes hoy día, pero creo que tampoco nos ayuda el otro extremo, como de normalizar la obesidad y decir, no, bueno, así soy y no hago nada con esto, porque estás poniendo en riesgo tu salud, porque hay una enfermedad ahí expresada, y etcétera. Pero siento que el tema de los trastornos alimentarios es una pregunta que nos daría para otro foro completo, porque creo que el regalo que ha sido el poder empezar a tener mayor seguimiento de los pacientes bariátricos, y creo que la comunicación online nos ha favorecido también en términos del seguimiento, nos han mostrado también cómo hay mayor prevalencia de trastornos alimentarios en pacientes postoperados de cirugía bariátrica, que siento que es un temazo que podríamos mirar en otro minuto. Sí. ¿Alguna otra pregunta, Vero? Vivi seguro quiere un comentario del body positive. No, en realidad iba a decir un poco lo que estaba manifestando María José. Yo soy gerontóloga, así que, a ver, estoy como muy de acuerdo en la aceptación de uno mismo a pesar de los años y un montón de cosas, ¿no?,
creo que eso es muy importante, pero no me parece bueno esto de, poner a la obesidad como algo que uno tiene que despreocuparse, ¿no? Estamos en presencia de una enfermedad, entonces es como que no podemos pasar de un polo al otro, ¿no? Es como cuando veíamos la extrema delgadez y creíamos que eran modelos fantásticos de cuerpos estilizados y tampoco era bueno. Entonces, bueno, ahora me da la sensación esa, ¿no? Que estamos oscilando de un extremo al otro y atravesando esa línea delgada que dice María José. Creo que es el reto, ¿no? No irnos como a ningún extremo, o sea, como Claro. es justo el reto que tenemos, o sea, tanto que el paciente llega como buscando un ideal de belleza o en el extremo de como ahora hay como el movimiento del real fooding, también está, ¿no? Como el movimiento, entonces nos vamos como al extremo, ¿no? Entonces creo que es el desafío de quedarnos en el medio. En todos los comentarios que hay, o sea, hay gente conectada de Perú, de Colombia, de Chile, les agradecen muchísimo a los panelistas, todos como muy contentos. Hay como preguntas que nos van a quedar pendientes porque se van como saliendo y sobre todo es como haciendo hincapié como si no hay que como darle más como importancia y trascendencia a la parte prequirúrgica, que a veces nos queda como cortita la valoración, y también como en el postquirúrgico y el seguimiento, ¿no? O sea, como esas son las preguntas que estuve viendo por ahí. No sé, Marian, tú nos marcas el tiempo, no sé si tenemos como más o ya nos tenemos que ir. Pues bueno, no, yo ahora sí que el doctor Berens nos dirá, ¿no? Yo creo que tenemos material para hacer como 50 webinars más, ¿no? Porque creo que de cada punto que tocaron podemos hablar y hablar y hablar, tenemos mucho que tocar. Y todo esto en pro del paciente, ¿no? Creo que algo muy importante que mencionaron es hacer tratamientos de acuerdo al paciente, ¿no? No, tenemos que individualizar y tenemos que ayudar, y yo siempre, pues lo que he dicho es el equipo, y nosotros tenemos los equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, tenemos que estar ahí para cachar al paciente antes de que el paciente se caiga, con nuestro apoyo, con nuestro conocimiento, con nuestra empatía, y pues como decía María José, desde el corazón, ¿no? Y Qué pues, maravilla. Miren, les voy a decir una cosa. He aprendido muchísimo. Me he disfrutado este webinar más que otros. Y les voy a decir una cosa, Nelson, que el próximo mes continúen estas criaturas. ¿Qué te parece, Nelson? Yo creo que esto es algo que es muy importante. Les voy a decir, nosotros como cirujanos bariátricos que nos toca ver esa situación de la reganancia de peso, ¿es un fracaso, no es un fracaso? ¿Quién le va a dar continuidad a esto? Como hablamos en una oportunidad con Marian, juntos podemos mejor. La cirugía bariátrica no es la solución a esto, sino que es un manejo interdisciplinario. Hace más o menos unos 3, 4 años yo aprendí que no es multidisciplinario, sino que es interdisciplinario, y a saber qué otro nombre le van a poner ustedes, porque creo que es algo que es importante. Transdisciplinario, dicen ahora. Transdisciplinario sería... transdisciplinario, o sea que ya no es interdisciplinario, es transdisciplinario. Ahí deberíamos desarrollar un lenguaje común. Claro. Entonces, Nelson, ¿qué te parece? Programamos otro de estos, tú mandas. Así es, doctor, nos ponemos de acuerdo para agendarlo, vayan pensando la temática. Yo creo que en base a todas las preguntas y la participación que hubo de los asistentes, podemos sacar otro webinar muy interesante, y creo que lo importante es haber empezado y ahora no soltarlo. Y claro, pues nos vemos en 2 semanas, tenemos el con enfoque de cirugía bariátrica, así que pronto les mandamos por ahí la invitación, y mientras organizamos el siguiente con el grupo de transdisciplinario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Una foto antes de despedirnos. Ah, ¿no? Sí, una foto. Miren. Ya diga whisky. Muy bien, pues los esperamos en las siguientes sesiones, y esperemos que en la siguiente sí esté habilitada la función para compartir en live. El día de hoy no fue posible, pero la grabación la compartiremos yo creo que a partir del día de mañana.
Claro que sí. Gracias. Pues gracias a ustedes. Y gracias. Muchas gracias. A todos. Adiós, Gracias. qué gusto. Buenas Adiós. noches. Hasta luego. Gracias. Adiós, bye. Placer. Bye. Solo nos quedamos nosotras, Mariana. Perfecto. ¿Cómo te pareció? Buenísimo. Qué bueno, nos siguen grabando. O sea que- Perfecto. Entonces hacemos un resumen. Sí, no, Estuvo bueno, pues, genial. nos vemos otra vez pronto. Me pareció muy bien. Y gracias, Vero. A ti, un abrazo. Nos vemos. Bye. Bye, bye.